¿Qué tal? Bienvenidos a este repaso de la actualidad parlamentaria, foco puesto en la migración, porque Canarias sigue sintiendo que debe afrontar en solitario esta situación. Ángel Víctor Torres ha rechazado con contundencia el nuevo pacto de asilo e inmigración que prepara la Unión Europea. Así lo decía en el Pleno y también lo va a trasladar mañana lunes en su comparecencia ante la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo. Sobre ese asunto ha hablado también el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que ha pedido un pacto de Estado por la migración. Zapatero ha visitado la Cámara y ha participado en un foro enmarcado en el 40 aniversario del 23F. Repaso de la actualidad también con nuestro invitado de esta semana. El diputado de Sí Podemos Canarias, Francisco Denis, apuesta por aprovechar este momento de crisis turística para plantear una vez más un nuevo modelo basado en el sector primario y en la política de cuidados. Se ha puesto de manifiesto que hay sectores que tienen que ser estratégicos, como por ejemplo el sector de la alimentación. Y nosotros tenemos unos niveles de dependencia de tantos años de gobierno de la derecha en estas islas impresionantes, de pérdida del sector primario. Perdimos totalmente el sector pesquero, no estamos aprovechando todas las posibilidades que nos ofrece una economía basada en el sector de los servicios, ¿no?, de la política de cuidado. Yo nací en Chamán, soy chamanero y me crié entre Chamán y vecindario, con muchas carencias, pero con un sentido muy potente de la comunidad, ¿no? De hecho, vivía en una casa, nací en una casa, en una azotea, en una habitación en la azotea. Es una casa donde nos criamos casi 17, 18 chiquillos y chiquillas juntos, ¿no? Y había más gente y cada uno vivía en una habitación, y lo curioso es que nadie se molestaba. Yo estudié en el Instituto Alonso Quesada de Chamán, y entonces eso fue una escuela de todo para todos nosotros. Lo sentimos como que es nuestra patria moral, intelectual, cultural, o sea, afectiva también. En los años 90 nos dimos cuenta, mucha gente de diferentes ámbitos y grupos políticos diferentes y personas del movimiento ecologista, del movimiento social, vecinal, que las instituciones gobernadas por Coalición Canaria no hacían ningún caso de lo que estábamos planteando. Por eso en el año 2007 fundamos Sí Se Puede. Y bueno, y aquí estamos. Si me quieres encontrar un sitio, lo que pasa es que te va a ser difícil, es en un lugar que se llama Imacren, que es al sur del Sáhara, cerca de Tishla. Ese sitio, eso hay que verlo. Los saharauis beben té, 3 té, y es un ritual. Se necesita básicamente 3 cuestiones, ¿no? Iyar, Ijmar, Ijma, que se necesita una conversación agradable, dejar correr el tiempo, y se necesita una buena brasa. Es un escenario de amistad y de conversación muy potente. Bueno, empiezo preguntándole por un tema que sigue siendo foco de atención, un lugar, concretamente el Campamento de las Raíces. Miembros de su partido han tenido ocasión de visitarlo hace pocas fechas. No sé qué impresión se llevaron. Y luego, esta semana además, ha habido ONGs que han denunciado que incluso se estaba intentando llevar allí a menores. Sí, la verdad es que el Campo de las Raíces, igual que todos los campos que se han ido estableciendo, ¿no?, es una realidad bastante compleja, muy complicada, ¿no?, muy cruel, muy dura también, ¿no? Entonces allí se han intentado llevar menores. Hay que tener en cuenta que las personas cuando llegan intentan ver de qué manera se acogen mejor a la normativa del país, ¿no? Y entonces hay menores, por ejemplo, que dicen que son mayores porque lo que quieren es entrar a trabajar o que se les habilite el tránsito, libre tránsito. Otras personas, por ejemplo, dice que son menores porque entiende que las condiciones de acogida son mejores, ¿no? Entonces, el gobierno no puede fiarse tampoco de esa cosa, tiene que hacer la prueba ósea para determinar la edad de esas personas y en función de eso, pues, habilitarlo. Entonces, en las Raíces se dan estas circunstancias, ¿no? Y a mí concretamente me han llamado personas de Tejina que están muy preocupadas por este asunto, que tienen personas que dicen que ellos no son menores, que son mayores, y al revés también, ¿no? Entonces ya digo, la prueba es científica y hasta que eso no se determine, difícilmente se puede actuar. ¿Se niega usted ahora entiendo también que el trabajo de las ONG
es fundamental y vital ahí, ¿no? Vital. Decía que se han llegado ustedes a plantear que las competencias que ahora mismo tiene su partido dentro del gobierno, las competencias en materia de menores no acompañados, digamos, dejárselas al Estado, porque en estos momentos lo asume Canarias en solitario y en estos momentos hay 2.600 personas comprobado que son menores y que, bueno, el gobierno defiende que no pueden hacerle frente en solitario. Bueno, lo que se lleva tiempo exigiendo es que el gobierno y también la Unión Europea se comprometa más en esta realidad tremendo que nos ha desbordado todas las instituciones. Desde las instituciones lo que se está intentando hacer y también desde las ONG es intentar solucionar el problema de la mejor manera, de la forma más humana posible. De la forma más humana posible, y me consta, porque eso es así, ¿no? Todo el personal de estas instituciones y el personal de la consejería que nosotros gestionamos está haciendo todo lo posible. Pero claro, hay que entender también que la situación desborda un poco todo esto y no podemos contentarnos con que el Estado español o Europa simple y llanamente nos diga que ustedes son una especie de parking de inmigrantes o parking de personas, ¿no?, ilegales, y lo que tenemos que hacer es detener el tránsito de esas personas hacia el continente europeo. Entonces, claro, nosotros hemos planteado exigirle al Estado, hasta donde sea posible y razonable, que tiene que echar una mano decididamente. Interior ha confirmado el traslado de 3.500 personas, de momento, de entrada. No sé si esto es suficiente, si es un primer paso. No es suficiente, pero bueno, será un primer paso cuando lo veamos, ¿no? Porque evidentemente aquí hay una cuestión humanitaria y es que la gente tiene que circular hacia donde quiere ir, ¿no? Y además hay muchas personas que quieren reintegrarse con su familia, con gente que está esperándola, tanto en España como en Francia, como en Bélgica, y entonces yo creo que lo justo, lo democrático, ¿no?, es dejar que estas personas sigan su tránsito. Una de las vías por las que se apuesta siempre es por la cooperación al desarrollo en origen, para evitar que estas personas tengan que verse obligadas a salir. Y cuando hablamos, por ejemplo, de un conflicto que ha sido noticia esta semana también en este Parlamento, el del Sáhara Occidental, la situación es mucho más complicada porque las implicaciones políticas son enormes. Ustedes han pactado esta semana en el Pleno, por unanimidad además, exigir a la ONU que medie. Pero es que el conflicto no solamente es el conflicto del Sáhara, bueno, también es la pandemia, que tú sabes que están las fronteras prácticamente cerradas, sino que es un conflicto de intereses muy grande que tiene toda esta costa nuestra africana, prácticamente hasta Costa de Marfil. Estamos Senegal, Mauritania, Mali, donde algunas potencias tienen unos intereses económicos que a mí me gustaría que la gente se informara de realmente cuáles son esos intereses y por qué le interesa a países como Francia sostener algunas guerras o algunas situaciones de calamidades humanas, por ejemplo en Mali o en Costa de Marfil, ¿no?, donde están allí haciendo una extracción, por ejemplo, de recursos naturales impresionantes, y también de plátano, pesca, minerales, y entonces le interesa mantener esa situación de pobreza y calamidad. Y también a los grupos dominantes de ese tipo de países les interesa ese tipo de pactos, ¿no? ¿Por qué cree que le interesa? Bueno, Francia, por ejemplo, tiene muchísimos intereses en Marruecos, tiene muchísimos intereses en Mali, pero intereses económicos, reales, ¿no?, de pesca, de minerales, de frutales. Y le interesa además a las muchas multinacionales que trabajan ahí una mano de obra muy barata, muy barata. ¿Qué pasa? Que todo esto se ha agrandado con la pandemia, ¿no? Por ejemplo, la crisis turística que muchos países están padeciendo, igual que la nuestra, la diferencia es que nosotros tenemos un estado de bienestar mínimo que garantiza estas pensiones, salarios, ERTE, ¿no?, créditos ICO y algún tipo de ayuda. Tenemos un sistema sanitario, un sistema de salud en condiciones y un sistema educativo. En estos países no existe nada de esto. Entonces me parece que en estas condiciones lo que se impone es ser humano, ¿no?, y hacer un hueco y ayudar y compartir lo que tengamos. Si hablamos de la situación que se está padeciendo aquí en Canarias, también es complicada, el turismo parado, la actividad económica prácticamente parada también, es verdad que están en vigor todavía los ERTE, pero ¿qué alternativa, qué respuesta se le puede dar a los canarios, a las canarias en este momento, quienes lo están pasando mal? Digo, respuesta desde las instituciones. Yo creo que la situación actual, igual que en otras instituciones, la alternativa pasa porque todos arrimemos el hombro. No es solo un problema de las instituciones, un problema de todos, ¿no? Yo creo que la primera cuestión pasa por asumir las normas que se están dictando para controlar el virus, que es la prioridad máxima que tenemos ahora. Entonces todos tenemos que hacer lo que esté en nuestras manos y no estar esperando con las instituciones, no, todos tenemos que colaborar.
Yo creo que de las instituciones y también a nivel personal de algunas comunidades y territorios se sacan conclusiones importantes de esta crisis. No podíamos seguir por el camino que llevábamos, por ejemplo, de destrozo medioambiental, de pobreza. Nosotros teníamos ya índices de pobreza alarmantes, de cerca del 40% de la población en riesgo de exclusión, de décadas de un modelo económico y turístico que se ha demostrado que no soluciona los problemas de esta tierra. Se ha puesto de manifiesto que hay sectores que tienen que ser estratégicos, como por ejemplo el sector de la alimentación. Y nosotros tenemos unos niveles de dependencia de tantos años de gobierno de la derecha en estas islas impresionantes, de pérdida del sector primario, perdimos totalmente el sector pesquero, no estamos aprovechando todas las posibilidades que nos ofrece una economía basada en el sector de los servicios, ¿no?, de la política de cuidado, porque eso genera empleo cualificado. Y hemos abandonado determinadas áreas que nunca tuvimos que haber abandonado. Usted defiende que una alternativa puede ser el campo, el sector primario. ¿El trabajo es viable en estos momentos? El sector primario siempre es viable. Nosotros comemos 3 veces al día. Entonces, donde se producen los alimentos tenemos que cuidarlo y mimarlo. Entonces, por ejemplo, analizando lo que ha sucedido, tenemos que tener en cuenta que Canarias tiene solamente un 16% de todo el suelo de Canarias es fértil, un 16% de todo el suelo de Canarias. En los últimos 20 años hemos perdido 18.000 hectáreas, 18.350 hectáreas de suelo fértil. Se ha entullado de cemento por ese modelo económico de turismo, de construcción, de gente que venía a trabajar aquí en el sector del turismo y demás. Y por ejemplo, suelo cultivable, nosotros tenemos 140.000 hectáreas en total en toda Canarias, y actualmente solamente tenemos cultivadas 44.000. Un asunto que les ha tenido a ustedes muy pendientes en los últimos años, y a usted concretamente también, es el de las inmatriculaciones de los bienes de la Iglesia. Además, su grupo va a pedir, o no sé si lo han pedido ya a la mesa del Parlamento, amparo para exigir esos inventarios a los ayuntamientos. Sí, en la legislatura anterior, la 9ª, yo traje al Pleno una iniciativa que fue aprobada por unanimidad para que las instituciones, los registros de la propiedad, nos dieran un listado de todos los bienes que la Iglesia se había apropiado indebidamente en virtud de la ley del año 44-46, después reformada en el 98, la ley hipotecaria. Y hemos pedido información, no nos la dieron, ahora también hemos solicitado, algunos ayuntamientos colaboran, otros la verdad es que se está demorando bastante la información que hemos solicitado, y hemos pedido amparo, vamos a pedir amparo a la mesa, porque entendemos que algunas instituciones están obstaculizando esta labor nuestra como diputados, ¿no? ¿Y por qué le parece un asunto tan relevante? Bueno, ahora mismo el Estado acaba de publicar un listado y la Iglesia se ha apropiado bienes que no son suyos en una cantidad de unas 38.000 bienes, del 98 al 2015, que fue cuando fue derogada la ley, del 98 hacia atrás, hacia el año 46, ustedes imagínense lo que la Iglesia nos ha robado, tanto a instituciones como a particulares. Yo personalmente estoy llevando, junto con una asociación en Puerto Cabras, en Fuerteventura, a raíz de que la Iglesia denegara el permiso para que siguiera funcionando el kiosco de la Iglesia, llamado kiosco de la Iglesia, y luego descubrimos, por una nota que solicité al registro de la propiedad número 1 de Puerto Cabras, que la plaza fue inmatriculada, se la apropiaron en el 10 de octubre de 1985. Las plazas, las calles, los alcantarillados, todo eso es competencia municipal. Y la ley de régimen de bases locales, la ley de bienes patrimoniales de los ayuntamientos exige que los ayuntamientos se personen y exijan y defiendan lo que es patrimonio de todos los ciudadanos. Y vamos, es una ley preconstitucional, un bien que Franco concedió en el año 46 a los obispos, y a los registradores los eleva a fedatarios públicos. Este año se han cumplido 40 años del 23F. Y me gustaría preguntarle si usted encuentra alguna similitud entre el ambiente, el clima político que se respira en estos momentos en España, alguna similitud o que podría tomar alguna deriva similar a la de aquel 23 de febrero. Yo espero que no, pero en aquel 23 de febrero algunas instituciones militares y policiales funcionaban como si fueran un estado paralelo. Yo creo que la transición no depuró todo este tipo de responsabilidades o personas o dinámicas
típicamente golpistas, ¿no?, de extrema derecha, que yo creo que siguen existiendo en muchas instituciones. Afortunadamente creo que la situación ha cambiado, no creo que esa situación se vuelva a dar, pero la similitud es que sigue habiendo dentro de las instituciones militares y de muchas instituciones policiales muchas personas con unas actitudes bastante antidemocráticas, golpistas, que no entienden todavía que la democracia consiste en otras cosas, ¿no? La transición se ha dejado algunas asignaturas pendientes en el ámbito de la justicia y en el ámbito de las instituciones militares y policiales. Y en cierta medida yo me siento desprotegido. Yo me siento desprotegido con lo que ve uno, con sentencias que ve todos los días, con algunas actitudes de muchos militares que no entienden que los tiempos han cambiado y siguen ahí amenazando como si se creyeran que es un... Lo que pasa es que están amparados también por el artículo 8 de la Constitución, ¿no? El artículo 8 de la Constitución dice que el ejército es la columna vertebral o algo así, ¿no? Eso no puede seguir existiendo, eso es un anacronismo totalmente. ¿Cree usted entonces que se debe reformar ya la Constitución? Hombre, yo siempre he creído que la Constitución debe reformarse. Es que la Constitución precisamente ofrece garantías a determinados sectores y ámbitos de estar por encima de las instituciones democráticas. Es verdad que es un tema que no se ha terminado de poner sobre la mesa de manera firme, el tema de la reforma constitucional me refiero, pero bueno, ya que estamos hablando del ámbito del Congreso, me gustaría preguntarle por cómo ve usted las relaciones que en estos momentos mantienen los dos socios de gobierno, Partido Socialista, Podemos. ¿Considera usted que están un poco resentidas últimamente o cómo lo ve? Yo creo que en una alianza evidentemente tiene que haber puntos de encuentro, también hay puntos de desencuentro. La cuestión está en ver esos puntos de desencuentro cómo los solucionamos, ¿no? Entonces es lógico, las relaciones son lógicas lo que está sucediendo porque hay planteamientos diversos en algunos puntos, pero me parece que hay una actitud y una dinámica de diálogo mediante el cual se favorecen encuentros y llegadas a acuerdos. Creo que no hay que apresurarse. Es la primera vez que tenemos un gobierno de coalición, esto es nuevo, y a mí me parece que todos los sectores tienen que entender que es el mandato de la ciudadanía, es el mandato democrático, y por lo tanto tenemos que dar margen para que se lleguen a acuerdos. Yo de todas maneras, me parece que en esta situación de crisis pandémica y demás, no es bueno estar tensionando mucho la situación, ¿no? Me parece que por una parte y por otra tienen que llegar a acuerdos, porque necesitamos estar todos de acuerdo en cómo salir de esta situación. O sea, que usted cree que por ambas partes se está tensionando la situación. Bueno, yo creo que por ambas partes deberían tensionar menos, destensionar, ¿no? Muy bien, pues le damos las gracias por habernos acompañado en el día de hoy y nos seguimos viendo aquí en el Parlamento. Cuando ustedes quieran, aquí estamos, por el tiempo que la ciudadanía considere que debamos estar aquí. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Empezamos hablando de la cita que tiene mañana lunes el presidente Ángel Víctor Torres ante la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo. Será por vía telemática y en ella Torres rechazará el pacto en materia de asilo y migración porque dice que no respeta los derechos humanos y además que deja solos a los países que son frontera, a los que ha pedido también que veten ese acuerdo. Así lo expresaba en el pleno de esta semana, en el que otros partidos también criticaron la respuesta de Europa. Nueva Canarias advierte: si la Unión Europea no piensa cambiar su política migratoria, hay que rechazar rotundamente el pacto que prepara Bruselas. Unas políticas de la Unión Europea que han sido un absoluto fracaso. Desde la perspectiva de los derechos humanos, auténticamente vergonzoso, pero también desde la perspectiva de la gestión. Torres también se opone porque asegura se condena a que territorios como Canarias sean un tapón. Si no se garantiza la corresponsabilidad de todos los países miembros, dice, el veto al pacto es una opción. Hay una frase textual de ese nuevo texto que dice: las personas deben permanecer en las fronteras exteriores de la Unión Europea. Si eso es así, no somos Unión. Si eso es así, habría que replantearse la pertenencia.
Así lo defenderá el 1 de marzo frente a la Comisión Europea, pero Canarias no solo exige a la Unión, sino también a la propia España. Así lo expuso Torres la semana pasada en el Senado. Hizo lo propio también con las comunidades autónomas, solicitando solidaridad con Canarias, que no deja de ser solidaridad con nuestro país y con Europa, de los que evidentemente nosotros también formamos parte. Es inaceptable que 2.600 menores sean competencia del Gobierno de Canarias. Y hemos hablado con 6 comunidades y han respondido 6 a 120 plazas. Y, por tanto, una legislación que nace para otro fin, que son los menores que nacen en nuestros territorios, no puede ser la caja desastre en la que entren todos aquellos que de manera irregular llegan a Canarias. Torres pide corresponsabilidad y no solidaridad. Dice el presidente que Canarias puede asumir su cuota de atención a estos menores migrantes, pero que no puede ser una cuestión exclusiva del archipiélago. Coalición Canaria ha rechazado que en la Comisión de Seguimiento del Plan Reactiva, celebrada el pasado lunes, no se abordara más en profundidad el tema migratorio y calificaron de decepcionante ese encuentro que mantuvo el presidente de Canarias con los grupos parlamentarios y los agentes sociales y económicos. Todo el tiempo se fue en explicar una herramienta de trabajo que se pondrá en el futuro para que podamos acceder a los datos. No pudimos hacer ningún tipo de análisis. Lo que nos pareció muchísimo más grave es cuando hablamos de inmigración. ¿Saben lo que hizo el presidente? Que a ver si nos poníamos de acuerdo como en el Parlamento. Se fue todo el debate del plan de reactivación ayer sobre el tema de la inmigración. Para el Gobierno, 2022 será el año de la recuperación económica y para eso es necesario, han dicho, que la flexibilización de las reglas fiscales se mantenga como mínimo hasta entonces. La oposición ha pedido claridad sobre las ayudas a pymes y autónomos y quieren saber dónde está el plan turístico prometido por Madrid. Partido Popular y Ciudadanos exigen que los 165 millones de ayudas directas lleguen de inmediato a las empresas y se preguntan dónde está el plan turístico prometido por el Estado. El valor de reclamar el plan para rescatar a nuestro sector turístico, que nos prometió la ministra en verano y luego nunca más se supo, ni del plan ni de la ministra. Díganos de una vez por todas, ¿cuándo y cómo va a hacer llegar estas ayudas directas? Basta ya de anuncios, anuncios y más anuncios. Usted no dirige una agencia de publicidad, usted dirige un gobierno. El decreto ley está terminado para poder llevarlo ya a su población inmediata y, por supuesto, llegarán esos fondos. Sí Podemos reclama ayudas específicas para la cultura. Para que un sector estratégico considerado bien de primera necesidad salga adelante en estos próximos años. El presidente Torres apoya la propuesta de ASG de pedir a Bruselas que se flexibilicen las reglas presupuestarias también en 2022. La flexibilidad en las reglas fiscales se mantenga no solo el año 2022, que será un año de recuperación económica, sino también todos aquellos ejercicios que sean necesarios. El Gobierno recuerda que el PIB cayó 20 puntos en 2020, más de 11.000 millones de euros, y adelanta que la recuperación llegará de la mano de la vacuna. Esperemos que la vacunación vaya más, que tengamos un segundo semestre mejor que el primero de este ejercicio, pero sin ninguna duda podremos aumentar 8 puntos del PIB, pero hemos bajado 20, lo cual significa una pérdida de 14 puntos. Será el 22 el año de la recuperación. 80 millones serán para compensar las pérdidas empresariales con respecto a 2019 y 85 para costear el IBI en el sector turístico. Con datos aún provisionales, Canarias ha ejecutado el 95% del presupuesto del año pasado. Román Rodríguez ha destacado ese nivel de ejecución en un año marcado por la pandemia. Un nivel de ejecución, señoría, absolutamente comparable con años normales. No solo comparable, por encima. Este presupuesto provisional deja pendientes de ejecución 400 millones y yo les digo, señoría, no se perderá ni un euro de los 400 millones. De momento, el Partido Socialista no ha decidido a quién enviará al Senado en sustitución de Pedro Ramos, que ha dejado su escaño hace pocas fechas. La ejecutiva prevista para esta semana ha sido pospuesta, según la versión oficial, por problemas de movilidad que impedían el voto presencial. El PSOE quiere que esa decisión se adopte por consenso y descartan que el nombre vaya a imponerse desde Ferraz. Aunque hay varios sobre la mesa, los que suenan con más fuerza son los del concejal de La Laguna, Santiago Pérez, y el del hasta ahora presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, que esta semana presentaba su dimisión al frente de la institución majorera. Estamos viendo todas las posibilidades que existen, incluso telemáticas, para ver si podemos resolver el problema de la asistencia
de los miembros de la Ejecutiva, y cuando tengamos resuelto esto, lo antes posible, le puedo asegurar que vamos a hacer esa Ejecutiva y vamos a proponer la designación de senador o senadora en ese órgano. Pues ese era un nombramiento previsto para el pleno de esta semana, pero ese punto ha quedado pospuesto hasta que el partido adopte esa decisión. Lo que sí se abordó es la cuestión sanitaria relativa a las nuevas cepas del SARS-CoV-2. El 19% de los casos de coronavirus detectados en Canarias entre diciembre y febrero corresponde a la conocida como variante británica, pero también se ha constatado la presencia en las islas de la conocida como variante brasileña. Así lo confirmaba el consejero de Sanidad. Los médicos apelan a la necesidad de incrementar las medidas de control, ya que estas dos cepas son más contagiosas que el original. Un informe hecho por el Ministerio ha dado 3 casos más de variante británica en nuestra comunidad autónoma y 9 muestras positivas de la variante P2 que fueron remitidas por el Hospital Negrín a Valencia dentro de un proyecto de investigación también a nivel nacional. Derechos Sociales convocará previsiblemente a partir de junio las conocidas como subvenciones del IRPF para entidades del tercer sector. La consejera Noemí Santana ha dicho que serán ayudas directas en régimen de concurrencia competitiva para acortar los plazos y que lleguen lo antes posible. Este año la convocatoria crece un 22% y estará dotada con 9.300.000 euros. Aunque la subvención se otorgue este año de manera directa, no la estamos otorgando a dedo, ni mucho menos. Se hará dándosele a los proyectos que ya fueron valorados técnicamente y que fueron los mejor puntuados en la anterior convocatoria. La Plataforma por la Atención Temprana y los Derechos de la Infancia con Diversidad Funcional ha denunciado retrasos en la atención que reciben estas niñas y niños por parte del Servicio Canario de Salud. Piden que se pongan en funcionamiento las unidades que recoge la ley. Según sus cifras, en las islas hay 9.000 menores en esta situación. Es responsabilidad de todos ustedes, no solo del Gobierno, de que se cumpla la ley. Ustedes aprobaron la ley por unanimidad. Y aunque a veces la crispación es lo que más llama la atención de los debates parlamentarios, también se producen momentos como este. Señora diputada, no, simplemente, si no me equivoco, es su cumpleaños. Quería felicitarla sencillamente, ya que estaba en el atril. Gustavo Matos quiso aprovechar que la diputada nacionalista Beatriz Calzada se encontraba en la tribuna de oradores para felicitarla por su cumpleaños, y esa que ven fue su reacción. En este caso, proponente, el Grupo Socialista. Hace casi 2 semanas que el rapero Pablo Hasél entró en prisión condenado por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona, todo a raíz de unos tuits y de algunas de las letras de sus canciones. Su ingreso en la cárcel ha provocado una oleada de protestas en varias ciudades españolas que en muchos casos han terminado en disturbios. Los manifestantes y varias organizaciones de derechos humanos critican la falta de libertad de expresión en nuestro país. Sin embargo, otras voces consideran injustificable esta violencia en las calles. Hoy preguntamos, ¿dónde cree usted que están los límites de la libertad de expresión? ¿Qué le parecen estas protestas callejeras? Todo el mundo tiene derecho dentro de unos límites, claro, a decir lo que piensa. Si se lleva a cabo enaltecimiento del terrorismo y demás, pues no me parece adecuado, igual que si se enalteciera, por ejemplo, el franquismo o la dictadura de Hitler y demás. No debería haber límite para la libertad de expresión. Creo que el arte a veces es un poco contestatario, igual que pasa con el rock y con otros tipos de arte. Yo estoy a favor de que escarcelen a ese muchacho porque lo que hizo fue una libertad de expresión. Deberíamos de verdaderamente preocuparnos por cosas más importantes. Protestas, la verdad que no me parecen justas, bien, porque ya no son protestas, ¿sabes? Ya no son manifestaciones. Ya eso es vandalismo puro y duro. Tú te puedes manifestar, normal, por unas ideas que tú tienes, pero
no de esa forma. Estoy para nada a favor de ningún tipo de violencia, no me parece bien. Creo que hay otras formas. Un justo equilibrio. Vamos sin protesta, pero después también vamos a saber a no dañar a los demás tampoco. Coincidiendo con el 40 aniversario del intento de golpe de Estado del 23F, el Parlamento ha querido ensalzar los valores de la democracia que prevalecieron aquel día y mostrar su compromiso con la igualdad, la justicia y el pluralismo político. Desde el Parlamento de Canarias apelamos hoy al espíritu de unidad y defensa de la democracia de ese 23 de febrero de 1981. Rechazamos cualquier tipo de amenaza a la convivencia democrática y mostramos nuestra firme condena a los intentos de deslegitimar los valores del Estado de Derecho, las libertades y las conquistas alcanzadas. En el marco de esa efeméride, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha visitado el Parlamento, donde ha sido recibido por Gustavo Matos y miembros de la Mesa y de la Junta de Portavoces. Zapatero se ha interesado por la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de la Unión Europea, cuya presidencia ostenta Canarias. Ya por la tarde, Zapatero participaba en el foro organizado en el marco del 23F, donde gran parte de su intervención se centró también en el fenómeno migratorio, cuya crisis de 2006 tuvo que atender siendo presidente del Gobierno. Él ha pedido un gran pacto de Estado por la migración. El expresidente Rodríguez Zapatero conoce bien lo que significa una crisis migratoria. No en vano dirigió al frente del gobierno una estrategia de acuerdos con los países emisores que resultó decisiva para frenar la llegada masiva de inmigrantes a Canarias en 2006. Ahora plantea un pacto de Estado en materia de inmigración como primer paso para afrontar el fenómeno migratorio. Me parece esencial un acuerdo sobre inmigración. El gobierno lo ha formulado. En mi opinión, sería bueno que diera más pasos. El expresidente explicó con claridad cuáles considera que deben ser esos pasos. Primero, una revisión de la legislación en materia de extranjería acordada. Segundo, el compromiso institucional de dedicar más recursos al sistema de acogida. Tercero, el compromiso de dedicar una parte importante de la política exterior a la política de inmigración. Rodríguez Zapatero cree que la reciente negociación para renovar el Consejo de Administración de Televisión Española podría abrir una senda de consenso entre partidos que culmine con un gran acuerdo estatal sobre inmigración. El presidente de la Asociación de Productores de Plátano, Asprocan, ha explicado su posición ante la futura ley de la cadena alimentaria, que pretende reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales y que los agricultores consigan más por sus productos. Asprocan cree que esa ley es buena, pero que tal y como está redactada no beneficia al plátano. La ley ofrece resultados tremendamente negativos para el sector, fundamentalmente en lo que toca al aspecto de precio. Un precio mínimo está asociado a una determinada demanda de kilos y la oferta es variable. Varían los kilos en cada época del año y varía también la demanda, con lo que si mantenemos el precio mínimo fijo conllevará a que las cantidades tengan que quedarse aquí. En 2019, la Audiencia de Cuentas realizó 14 actuaciones y 11 informes, una actividad ligeramente superior a la del año anterior. Los grupos se han interesado especialmente por las actuaciones encaminadas a la prevención de la corrupción, una competencia que tiene la institución desde el año 2017. Su presidente, Pedro Pacheco, ha reconocido que no se ha podido trabajar lo suficiente en esta materia. No se ha hecho gran cosa debido a que se crea después una plaza que finalmente ha sido cubierta en el año 2020 y que solamente el propio presidente y un jefe de gabinete a tiempo parcial ha realizado algún tipo de gestión. Que solamente cuenta con un efectivo y que indudablemente tendremos que seguirá lastrando sin perjuicio de que en determinado momento se pueda ir cubriendo. Esta semana el administrador único de Radio Televisión Canaria, Francisco Moreno, ha comparecido en comisión para explicar, entre otros asuntos, los compromisos de la cadena en materia de igualdad de género y el papel de las mujeres en el sector audiovisual. Radio Televisión Canaria firmará un protocolo con el Instituto Canario de Igualdad para mejorar el tratamiento de la información en materia de género, una iniciativa que complementará las acciones en igualdad que ya se están llevando a cabo en el ente. No solo se trata de informar y formar en igualdad a la audiencia
lo cual es imprescindible como servicio público esencial que somos, sino sobre todo también en interiorizar estos principios. Un anuncio realizado después de la reunión del administrador único y los grupos parlamentarios con la asociación Más Mujeres y cuyas reivindicaciones se han expuesto en la comisión. La visibilidad de la mujer, necesitamos que la voz de la mujer no sea estereotipada, no sea siempre en actividades feminizadas, sino que se vean mujeres científicas. Garantizar la igualdad entre hombres y mujeres para evitar total discriminación entre ellos, para promover contenidos que propicien valores o comportamientos igualitarios. Que todos los órganos colegiados derivados de esta ley tengan una composición equilibrada entre hombres y mujeres, así como todos los comités de selección de productos o similares. El impulso de programas infantiles específicamente diseñados para la necesidad de la infancia y su identificación con los valores en igualdad. Moreno además ha confirmado la creación de un técnico que vele por el cumplimiento de la igualdad, mientras los grupos han pedido que se amplíen esos contenidos y se dé más voz a la mujer en la radiotelevisión canaria. No solamente se trata de que haya mujeres y hombres en condiciones de igualdad, sino que también el punto de vista de la mujer forme parte de lo habitual. Los contenidos son fundamentales para poder normalizar la situación y la visualización de las mujeres, para poder normalizar todo lo que tenga que ver con las mujeres. No podemos dejar que esto solamente sea una campaña o un brindis por el Día de la Mujer, sino que sea un compromiso real y objetivo cada día del año. En la comisión también la diputada de Ciudadanos, Vidina Espino, expuso sus dudas ante la legalidad del proceso del concurso de adjudicación de la Dirección de Informativos de la Televisión Canaria. Y hoy queremos marcharnos con una escultura que a nadie pasa desapercibida y que forma parte de la identidad de nuestro Parlamento. La espiral del viento de Canarias es una de las 12 espirales de Martín Chirino que lucen en el patio y en la fachada del edificio desde 1991. En hierro forjado, este elemento representa el viento como signo atlántico y también mediterráneo, representado por este consagrado autor, nacido en Las Palmas de Gran Canaria. Hasta aquí el programa de hoy. Nosotros regresamos el próximo domingo, pero recuerden que hasta ese momento pueden seguir informados en los Telenoticias, también en nuestra página web rtvc.es y en nuestras redes sociales. Hasta entonces, que tengan una muy feliz semana.